En la búsqueda de siempre destacar los sujetos naturales, los únicos que existían antes de 1930, en el video de hoy vamos a destacar a Lionel Stromford, así que comencemos. Saludos, bienvenido, gente del fitness natural y sobrenatural, fitness sin mentiras. Mi nombre es Jan, y hoy viajamos al pasado, en la era de bronce del culturismo, antes de 1930, cuando no existían esteroides o jugos mágicos y mitómanos en las redes sociales, porque no existían redes sociales, obviamente. Solo fuerza pura y natural. Nuestra protagonista es Lionel Stromford, un alemán que prometió a millones obtener fuerza a través de correo. ¿Quién fue este tipo? ¿Cómo convenció al mundo de entrenar sin gimnasios modernos, en este caso de la época? Vamos a destapar su historia, su método Stromford Teams. ¿Por qué sigue siendo un ícono? Recuerda, si te gusta el video, míralo hasta el final y apoya con un like, comparta y comenta. Lionel Stromford no nació exactamente con ese nombre. En realidad se llamaba Max Unger, un relojero flacucho nacido en Berlín en 1878. Todo cambió a los 16 años cuando conoció a Louis Attila, nada más y nada menos que el mentor de Eugene Sandow, el padre del culturismo natural, el único culturismo que ha existido en la historia. Attila vio algo en él y lo transformó. A los 17 años, Max ya levantó 130 libras con una mano y peleaba contra luchadores turcos como Yusuf Ismail. Se renombró Lionel Stromford y saltó a los escenarios. Hacía giras por Europa y América del Norte con actos brutales como el Human Bridge Act, donde sostenía un auto con 6 pasajeros, 3.5 toneladas, solamente con brazos y piernas. Repito, en esa época no existían jugos mágicos. Imagínate, sin proteínas en polvo, sin agujas, solo un hombre y su voluntad de acero. En los 1900, Stromford dejó los escenarios y apostó por algo revolucionario: enseñar fuerza por correo. Recordar que en esa época, los más jóvenes, el correo se entregaba como normalmente en Estados Unidos, donde está la casillita, está afuera de cada uno de los hogares, y dejaban el paquete afuera. Por cierto, que si llegas a agarrar algunos de esos objetos sin autorización, es un delito federal. En este caso, Stromford quiso enseñar fuerza por correo. Creó el Stromford Teams, un sistema que vendió por décadas desde Nueva Jersey. El truco: no necesitabas pesas pesadas ni gimnasio. Usaba mancuerna de 4 a 8 libras, ¿sí? Solo eso, increíble, así como Bobby Pandur. Y ejercicios de resistencia como isométricos y tensión muscular. Su promesa era simple: salud, fuerza y energía mental sin salir de casa. Publicaba anuncios en revistas como Physical Culture, de hecho una de las revistas más famosas de la época, retando a los débiles a transformarse, y logró, hasta los años 1930, fue un éxito mundial. Recordar, esto era real y no era como la mitomanía que ofrecía Charles Atlas con su método mitómano de mejorar el cuerpo en tan solo 7 días, que sabemos que es imposible, y era solamente una charlatanería mercadotécnica que incluso se mantiene con los mitómanos hoy en día. Dato interesante, muy interesante: Stromford era lacto vegetariano, se pronuncia. En este caso, su dieta se basaba en huevos, leche, frutas, absolutamente nada de carne. Hasta desafió al carnívoro Arthur Saxon a un duelo de fuerza en 1909, pero Saxon nunca respondió. Esta dieta es interesante y es distinta a la dieta vegetariana clásica, que no tiene ningún tipo de proteína animal. Normalmente el 90% de lo que llevan la dieta vegetariana son unos famélicos con colores extraños y que nunca van a obtener una fuerza o un cuerpo
digamos, físicamente decente por la carencia de proteína. Digo 90% porque siempre hay un 10% en el mundo que tiene una genética súper privilegiada y desafía la lógica. Por eso no es que podemos decir un 100%, pero la mayoría lo vemos en las redes sociales muriendo como unos tontos por llevar dietas vegetarianas. Como llevar una dieta keto y decir que puede ser musculoso. En este caso esta dieta es correcta porque el huevo es la proteína número 1 con todos los aminoácidos esenciales y la número 1 con respecto al valor biológico como tal. Y la leche, un alimento bastante satanizado. Recordar que no es lo mismo la leche que de antes, directamente de la ganadería, vamos a decirlo, que ahorita que llevan muchos conservantes, químicos y una cantidad de cosas raras que no sabemos. Por eso está siendo satanizada, pero antes más del 50% de los culturistas naturales, estos usaban leche. ¿Qué hacía especial a Strongform Teams? ¿Qué tenía Strongform Teams de único? Primero, simplicidad. Ejercicios como flexiones lentas, contracciones estáticas y levantamientos ligeros que cualquiera podía hacer. Segundo, su enfoque mental. Decía que la fuerza venía de la mente, no solo del cuerpo. Es un enfoque bastante interesante, es como la conexión mente-cuerpo. Tercero, lógicamente era natural, sin drogas, sin máquinas caras. En sus libros como Promotion and Conservation of Health, prometía curar desde la fatiga hasta impotencia con disciplina. Dios mismo provee sus isométricos. Mira esto, es fácil, pero sientes el trabajo. Nada de 500 libras por aquí, solo tú contra tus propios músculos, old school total. O sea, tiene una relación con respecto a lo que hacía Charles Atlas. Ya sabemos de dónde Charles Atlas sacó parte de sus cosas, robó parte de ideas de este sujeto, indicó que eran de él y le metió otras cosas que sabemos que era pura mitomanía. Lo único que le importaba a Charles Atlas era obtener dinero y, para mi opinión, no eran los mejores físicos de la era de bronce del culturismo. Para mi opinión, habían físicos superiores, pero al llegar al Norteamérica y tener como siempre una guerra mediática entre Norteamérica, Estados Unidos versus europeos, Charles Atlas, Bobby Pandur, etc., hicieron agrandar a Charles Atlas y por eso fue el boom de Charles Atlas. Por eso muchas personas, yo les vi hace tiempo en Twitter, indicaban, viejos pendejos, o indicaban que Charles Atlas era el mejor culturista de la historia. No, señores, existen muchos más de estos hombres forzudos y culturistas que tenían mejores físicos. Es lo que tú conociste porque no te dedicaron a investigar y era solamente marketing. En fin, Strongform murió en 1967, pero obviamente su legado sigue. A las personas que les gusta buscar métodos naturales o sujetos como yo, enaltecer a estos sujetos que tuvieron unos grandes fisicazos. Este inspiró a millones antes de la Gran Depresión, cuando su negocio cayó. De hecho, él montó un gimnasio en los Estados Unidos, menos que en Nueva Jersey. Hoy, con el auge del fitness natural, por una parte, sus ideas resuenan. No necesitaba esteroides ni gimnasio lujoso para ser fuerte. Recordad que estos sujetos normalmente entrenan, y voy más en la actualidad. Anatoly entrena solamente con barras y mancuernas. Actualmente, él antes usaba máquinas, pero su entrenamiento actual está enfocado en barras y mancuernas, aparte del abdominal. ¿No has visto el video? Aquí está el video de Anatoly, donde muestra su idea de su dieta actual y el enfoque más o menos de su entrenamiento 50%. Y recuerda suscribirte para obtener más información interesante con respecto al fitness natural, dieta, nutrición, análisis con evidencia de suplementos, etc. Y una parte del canal con respecto a la lucha de brazos. Comparado con los monstruos modernos, su físico simétrico, no masivo, era alcanzable si Pandur y Charles Atlas lo hicieron sin química. Porque nosotros, sobre todo si están más jóvenes, Strongform siempre nos hace recordar que la fuerza en la cabeza y el físico se construye con constancia. En 2025, con tanto ruido fitness, volver a lo básico como él es un gran respiro. Lionel Strongform no solamente vendió fuerza por correo, sino una filosofía: ser fuerte sin excusas. ¿Qué opinan de este método? ¿Probarías Strongform Teams? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Si este viaje
a la era de bronce te voló la cabeza, dale like, suscríbete y comparte. Así que gracias por todo por ver el video. Gracias a todos. Bye bye. Moviendo como siempre los hábitos saludables. De ser de los pocos que están en contra de los drogadictos actuales. Gracias a todos. Bye bye.